Hola, ¿qué tal estás? Desde el pasado 7 de septiembre hay 2 nuevos santos en la Iglesia Católica. El Papa León XIV lo proclamó al pronunciar la siguiente fórmula en latín. Auctoritate Domini nostri Jesu Christi. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, Georgium Frassati et Carolum Acutis. y los inscribimos en el catálogo de los santos. Et definimus ac sanctorum catalogo ascribimus. Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, 2 jóvenes ahora santos que se han hecho muy populares durante los últimos años, sobre todo el segundo de ellos. Durante la próxima media hora vamos a dar algunas pinceladas de sus vidas, pero no demasiadas, que a estas alturas ya se ha dicho sobre ellos todo o casi todo lo que se tenía que decir. Lo que sí vamos a hacer en cierta profundidad es razonar sobre santidad, juventud y seguimiento cristiano en esta época que nos ha tocado vivir, tan absolutizada por el click, el follow, el tap, el slide y tantas otras palabras que, en resumidas cuentas, hablan de vidas fotocopiadas, consumidas y descartadas. No te marches, que aquí hay enjundia. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 222º episodio. El podcast de Vida Nueva. Antes de poner a funcionar las pequeñas células grises, un pequeño aviso. El fragmento que escuchábamos donde el Papa León canonizaba a los nuevos santos era más largo. Una de las cosas que también decía era que al inscribirlos en el catálogo de los santos, toda la Iglesia debe honrarlos devotamente. Eso queda dicho. Los nuevos santos han de ser devotamente honrados. Su ejemplo en el seguimiento de Jesús es, de ahora en adelante, innegable. Lo cual no es incompatible con hacerse preguntas. Y es importante destacarlo porque de lo contrario, podría confundirse la legítima duda con el descrédito, o la pregunta necesaria con un ataque injustificado. Los santos, santos son. León XIV dijo: Carissimi, i santi Pier Giorgio Frassati e Carlo. Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Un capolavoro. Una invitación que ha sido recogida por muchos de los peregrinos y peregrinas que acudieron el día 7 a la Plaza de San Pedro. Allí, Vida Nueva conversaba con jóvenes de todo el mundo que manifestaban la convicción de poder ser joven, influencer y santo. Insertemos en este punto una breve nota biográfica para tener un poco más de contexto. Primero, Pier Giorgio Frassati. Nace en Turín en 1901. Su padre, fundador y director del diario La Stampa. De su madre solo se menciona que fue una mujer de fuerte carácter y temperamento artístico. El padre, agnóstico. La madre, de gran religiosidad. Cuando comenzó a estudiar en un centro de los jesuitas, empezó a tomar la comunión todos los días y su vida dio un giro. El resto de su tiempo estuvo dedicado a Jesús. Cuando en 1918 se inscribió en el Politécnico de Turín para ser ingeniero de minas, Frassati dijo que lo hacía para poder servir a Cristo entre los mineros. Más tarde, en 1920, el padre es nombrado embajador en Alemania. En el nuevo país, Pier Giorgio visita los barrios más pobres y entra en contacto con círculos de jóvenes estudiantes y obreros católicos alemanes. En septiembre de 1921, fue detenido por las autoridades durante una manifestación de la Juventud Católica
y ya desde antes de la llegada de Mussolini se opuso abiertamente al fascismo. Se sintió tan profundamente decepcionado por la entrada de una parte del Partido Popular en el gobierno fascista que lo criticó duramente. Al mismo tiempo que Frassati va realizando sus estudios, también entrega su vida a la gente necesitada y empobrecida. Pero resulta que contrae una polio que le mata rápidamente y fallece en julio de 1925. Su familia casi no sabía nada de su vida cristiana, la cual fue descubierta cuando una multitud asistió al funeral y comenzó a hablar de lo que hacía y decía. La fe de Carlo Acutis, por el contrario, era mucho más pública. Nace en 1991 en Londres. Su padre, empresario. Su madre, editora. Se le describe como un muchacho estándar, sin mayores excelencias que las de cualquier otra persona de su edad. Lo que sí destaca es la gran atracción por el cielo que manifestó desde pequeño. A los 7 años escribe que su plan de vida es estar siempre unido a Jesús. Y la cita más famosa que tiene es: todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. También se habla de él como de alguien a quien la Eucaristía fortalece y le proporciona el coraje de los santos para ir contracorriente y oponerse a los falsos ídolos del mundo. Enferma en 2006 y fallece en muy poco tiempo. Dos ejemplos de santidad para nuestros días con similitudes y diferencias. Quizás el primer parecido lo encontramos en sus familias. Diferente contexto específico, pero ambos crecieron en ambientes acomodados, lo cual nos invita a echar una mirada histórica al pasado. Nos topamos, por ejemplo, con el caso de San Alejo, el cual provenía de una familia romana adinerada. La leyenda dice que el día de su boda abandonó a su esposa y vagó como mendigo durante 17 años, que más tarde encontró trabajo como portero y se ganó la reputación de hombre sabio y santo sin que nadie le reconociera. En épocas mucho más recientes y con menos folclore de por medio, conocemos la vida de Katharine Drexel, de quien se llegó a decir que fue la mujer más adinerada de los Estados Unidos en hacerse monja. Fíjate si es así que en 1920 donó los $750.000 que permitieron construir la Universidad Xavier de Nueva Orleans. La suma total del dinero que entregó a diversas causas es desconocida porque solía mantener el anonimato, pero se estima que fue una gran cantidad. No menciono esto de forma casual. Que una persona suba a los altares conlleva un coste económico real. En el verano de 1975, el Wall Street Journal publicó un texto a propósito de la próxima canonización de la madre Elizabeth Bailey Seton, donde establecía que el coste efectivo para que alguien fuese canonizado ascendía al $1.000.000. Si el artículo hubiera salido hoy día en lugar de hace 50 años, supongo que habrían ajustado la cifra a su valor proporcional. En cualquier caso, de igual modo que cuando se publicó este texto, muchas voces se alzarían hoy día diciendo que eso es una cantidad exagerada. Puede ser. La beatificación de Katharine Drexel, por ejemplo, se estimó en más de $333.000 verificables. Y en tiempos más modernos, en 2016, el vaticanista estadounidense Gerard O'Connell informaba de que el coste medio de una beatificación ronda los 500.000 euros. El fallecido Papa Francisco se preocupó en su momento de dotar de transparencia a todo el proceso para que, llegado el momento, pudiera seguirse el rastro del dinero y las beatificaciones y canonizaciones no se convirtieran en sacos opacos donde el dinero entraba y salía sin vigilancia. Aún así, el hecho es el mismo. Subir a los altares no está concebido como un hecho gratuito y de libre acceso.
Por difícil que resulte de aceptar, por muchas resistencias internas que nos ofrezcan la mente y el corazón, una persona empobrecida desde su punto de partida lo tiene más complicado para entrar en el catálogo de los santos. Alguien que tiene al alcance todos los medios materiales posibles puede desprenderse de ellos y optar a lo que el joven rico le dio la espalda, a esa santidad que empieza por vender lo que se tiene y seguir las huellas de Jesús. Un pobre de base, sin embargo, ¿cómo convierte en virtud heroica la carencia cotidiana? ¿Quién donará la primera moneda para sufragar los gastos asociados a reconocer una vida de fe y entrega a Dios si se nace y muere de forma anónima? Si en nuestra vida le prove non hanno superato. Si en nuestra vida las pruebas no han superado el colmo, si a pesar de todo seguimos adelante con confianza, quizás todo esto, más que a nuestros méritos, se lo debemos a la intercesión de tantos santos, unos en el cielo, otros peregrinos como nosotros en la tierra, que nos han protegido y acompañado, porque todos sabemos que aquí en la tierra hay gente santa, hombres y mujeres santos que viven en santidad. Che qui nella terra c'è gente santa, uomini e donne santi che vivono in santità. Loro non lo sanno. Ellos no lo saben, nosotros tampoco lo sabemos, pero hay santos, santos de todos los días, santos escondidos, o como me gusta decir, los santos de la puerta de al lado. I santi della porta accanto, quelli che Los que viven con nosotros en la vida, que trabajan con nosotros y llevan una vida de santidad. una vita di santità. Papa Francisco, abril de 2021. Desde el pasado 7 de septiembre hay 2 nuevos nombres inscritos en el catálogo de los santos. Quizás, cada vez que contemos con un nuevo testimonio de vida cristiana, sea positivo recordar estas palabras, porque los seres humanos somos muy dados a realizar simplificaciones y se nos puede olvidar que por cada santo o santa que llega a los altares, hay miles de personas anónimas que transformaron la realidad a su alrededor de forma silenciosa y que incluso obraron milagros que no fueron tomados como tales. En efecto, se nos olvida. Como también solemos olvidar el motivo por el cual la gente es santa. ¿La Iglesia dice que a esta persona hay que honrarla con devoción? Pues se le reza a ciegas. Ahora, que en un par de generaciones o menos ese santo se habrá transformado en una máquina expendedora de milagros. Una ofrenda, un milagro. 2 ofrendas, un milagro sin hacer cola ni esperas. Y si recomiendas el santo o la santa a algún familiar, oferta. Se te aceleran los milagros por una temporada. Conocer el quién y el qué es importante en el contexto geográfico. Así, por ejemplo, podríamos redescubrir a la ya mencionada Katharine Drexel como alguien que trabajó activamente por las minorías negras e indígenas estadounidenses mucho antes de Martin Luther King y también antes incluso de que floreciesen los movimientos indigenistas. Será entonces importante no reducir a los santos Frassati o Acutis a la pasión por la escalada o a las andanzas digitales. Esta semana Vida Nueva alcanza el número 3425, 3425, y en él se habla de mucho más que de las canonizaciones que están vertebrando este episodio. Por ejemplo, encontramos la noticia sobre una homilía de Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, a propósito de la gestión de Torre Ciudad, el santuario mariano vinculado al Opus Dei. En dicha homilía, Pérez Puello desveló que el difunto Papa Francisco le advirtió de una serie de intrigas mafiosas en relación a la gestión del santuario. El inicio de curso en la Universidad Pontificia Comillas ha venido marcado por una lección inaugural donde se señalaba la necesidad de buscar colectivamente un nuevo lenguaje para hablar de Dios. El profesor Pedro Castelao ponía de manifiesto que la polarización ha inundado la Iglesia y propuso la alternativa
de abanderar un clima de diálogo y encuentro. Y justo en la columna de al lado, un pequeño texto nos informa sobre la carta dominical del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, donde afirma que el término morito es un apelativo cariñoso. Hay mucha más información a tu alcance con la suscripción anual a Vida Nueva, con la que tendrás acceso a 47 números anuales. Tienes toda la información al respecto en vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. Cada nueva canonización pone encima de la mesa otra cuestión de suma importancia. ¿Puede el Papa haberse equivocado al hacer santo o santa a alguien? Lo hemos comentado en semanas anteriores. ¿Qué sucede si posteriormente aparece información que no estaba contemplada en la propositio y que compromete la memoria de esa figura venerable? Pienso sobre todo en situaciones de abuso. Hoy día hay pruebas documentales algo más sólidas, pero también hay que tener en cuenta que quienes deciden sobre la santidad o ausencia de esta, rara vez conocen a la persona en cuestión. Sus decisiones se basan en los datos de los que disponen, y si yo voy a postular por fulano Domínguez de la calle Inventada número 3, seguramente me guardaré el hecho de que le costó sobrellevar, por ejemplo, la enorme soledad e incomprensión social que suele acompañar la vida de los santos, o que, como hecho derivado de ello, desarrolló un problema con el alcohol que se manifestaba cuando cerraba la puerta de su hogar. Seguramente solo hablaré de su devoción, de lo mucho que le quería todo el mundo y de su generosa sonrisa y afecto hacia los desfavorecidos. Sobre algo de ello razona Alberto Royo Mejía, que es promotor de la fe en el Dicasterio para las Causas de los Santos. Royo Mejía explica la dualidad de pensamiento a la hora de abordar la infalibilidad papal acerca de las canonizaciones. Hace un repaso histórico sobre diversas posiciones. Por ejemplo, el Papa Benedicto XIV, antes de su coronación pontificia, desarrolló un tratado donde defendía que las canonizaciones sí son infalibles porque el Papa, al declarar santo a alguien, obliga a toda la Iglesia a rendirle culto y que, por tanto, resultaría impensable que pudiera existir error en ello. Por otra parte, y más recientemente, teólogos como Hans Küng han dicho que las canonizaciones no deben ser vistas como actos garantizados absolutamente por el Espíritu Santo, sino como decisiones humanas de la autoridad eclesial, susceptibles de estar marcadas por factores históricos o pastorales. Yo, a nivel personal, me decanto más por esta última vía, ya que el Papa sabe lo que le dicen. Especialmente en tiempos pasados, cuando la curia romana actuaba como un enorme colchón entre el mundo y el pontífice y también hacía de filtro informativo, tanto en dirección al Papa como a la inversa. En los tiempos actuales tenemos mucho más fácil que antes acceder a frases reales o documentos de santos, beatos y personas venerables. Sabemos, por ejemplo, que Carlo Acutis decía cosas como que criticar a la Iglesia era criticarnos a nosotros mismos, o que nuestra meta debe ser el infinito y no lo finito. O que Pier Giorgio Frassati afirmaba que hay que prepararse para sostener las batallas que habrá que librar a fin de dejar una sociedad moralmente sana. Pero a medida que retrocedemos atrás en el tiempo, los testimonios van siendo más y más complicados de encontrar o están en lugares cada vez más desconocidos. Especialmente si las causas de canonización no son tan desorbitadamente rápidas como la de Carlo Acutis, que en menos de 20 años pasó de ser un hijo perdido a un santo universal de la Iglesia. Entre esos miles y miles de documentos encontramos, por ejemplo, los del beato Francisco Castelló, quien escribió varias cartas a pocas horas de ser fusilado durante el enfrentamiento fratricida que dividió a España hace casi 90 años. Te comparto una que me parece especialmente edificante y que igual ya conoces. Se la dirige a María Pellegrí, su novia y prometida. Querida Mariona, nuestras vidas se unieron y Dios ha querido separarlas. A Él le ofrezco con toda la intensidad posible el amor que te profeso. Mi amor intenso,
puro y sincero. Siento tu desgracia, no la mía. Puedes estar orgullosa, 2 hermanos y tu prometido. Pobre Mariona, me sucede una cosa extraña. Una alegría interna, intensa, fuerte, me invade por completo. Querría hacerte una carta triste de despedida, pero no puedo. Todo yo estoy envuelto de ideas alegres como un presentimiento de gloria. Querría hablarte de lo mucho que te habría querido, de las ternuras que te tenía reservadas, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí, todo eso es secundario. Tengo que dar un gran paso. Una cosa quiero decirte. Cásate si puedes. Desde el cielo, yo bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores, no quiero. Espero que estés orgullosa de mí. Te quiero. El amor de los santos permanece más allá de la muerte, no como lazo que aprieta, sino como vínculo que libera, y por lo que parece también el de los beatos, y puede que incluso el de los más anónimos de los seguidores de Jesús cuando se consigue alinear el paso con las huellas tras las que se camina. A estas alturas, ya después de la canonización, hemos escuchado análisis de una y otra índole sobre Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, los ejemplos de santidad que desde el pasado 7 de septiembre son propuestos al mundo entero por la Iglesia Católica. Eso por un lado, y por otra parte hace un rato discurría acerca de la posible barrera económica que se habría interpuesto en la causa de muchas personas a día de hoy desconocidas pero cuyas vidas fueron tan santas como las de Acutis, Frassati u otros. Y ambas cosas nos conectan directamente con la siguiente pregunta, tan necesaria como la anterior. ¿Cuál es el motivo de que la proposición de santos sea superior a la de santas? ¿Es que los varones nacemos con una especial inclinación a destacar en el discipulado cristiano? Obviamente eso es algo absurdo. Así que hacerse la pregunta y tratar de responderla con honestidad puede ser un primer paso hacia la reparación de memorias negadas. Hoy día podríamos decir que hay algunos destellos que apuntan en otra dirección. Por ejemplo, antes de que se celebrase el Sínodo de los Jóvenes, que después fue sintetizado en Christus Vivit, se hizo pública una lista informal de jóvenes que habían fallecido con la fe arraigada en lo profundo de su corazón. Entre los nombres que en aquel momento circularon se encontraba, por ejemplo, Thérèse de Satte-Kapanga, una joven aspirante a monja que se interpuso entre una bala y una niña para salvar la vida de esta última durante unas protestas en la capital de la República Democrática del Congo. O Chiara Badano, Carlota Nobile o Chiara Corbellina Petrillo. Esta última, durante su tercer embarazo, fue diagnosticada de un tumor y decidió no recibir tratamiento para preservar la vida que crecía dentro de ella. Con o sin beatificación de por medio, con canonización o sin ella, hay muchas personas en la historia de la Iglesia Católica que pueden servir como modelo de vida, tanto a nivel oracional como pastoral como caritativo. Y aquí conectamos con la última pregunta de hoy, que está relacionada sobre todo con el joven Carlo Acutis. Se le ha puesto el sobrenombre de Santo Millennial, y en el sepulcro de paredes transparentes podemos ver sus restos vestidos con ropa considerada informal. Sin desmerecer ni una sola de las virtudes del santo, hay una duda que me parece muy lícita y necesaria de expresar en voz alta. ¿A qué se debe la celeridad en el proceso de canonización? En el caso de Frassati llevó 100 años. En el caso de Francisco Castelló, pasaron 65 años entre su martirio y la beatificación, y la canonización no está ni a la vista. Y ambos rondaban la veintena de edad. En cualquier mente que se tome más de 10 minutos a reflexionar sobre ello, podrían quizás aparecer algunas nubes de duda razonable. Si uno de los pilares sobre los que se fundamenta el interés que ha despertado su figura es la fácil identificación de los jóvenes con el santo que ahora reposa en Asís, ¿cómo podría llegar a darse esa misma conexión dentro de 20, 30 o 40 años, cuando la ropa del santo que ahora resulta fresca de mirar sea incluso un símbolo del pasado?
Lo digo porque está cogiendo mucha fuerza el impulso para declarar a Acutis como patrón de los internautas, lo cual me parece de un atrevimiento y desconocimiento enormes. Internet no es un lugar homogéneo donde las mentes y los corazones funcionan al unísono. Los conductores tienen por patrono a San Cristóbal, los moteros a San Columbano, que según parece era un poco protestón, los aviadores a la Virgen de Loreto. No hay, por tanto, una especie de patrón genérico que sirva para todas las personas que se mueven de un punto a otro. ¿Por qué habría entonces de existir algo así para Internet? En todo caso, yo lo postularía como patrón de los diseñadores web, de los motion designers, de los programadores backend o de en general las profesiones relacionadas con la programación y la animación, que es algo como más específico relacionado con el propio santo. Sugerir algo como Carlo Acutis, patrono de los internautas, suena tan viejuno como que por usar Internet ya eres un moderno. Casi tiene el olor de quien aspira a atraer por similitud de gustos más que por enamoramiento de Jesús. Mira, este santo usaba Internet, voy a hacerme católico. Si alguien, en algún lugar del planeta, que es muy grande, piensa algo similar, me parece que se llevará la misma decepción que aquellos que depositan toda su confianza en las conversiones a golpe de impulso emocional que vienen tras un concierto o un macroevento. Algunas perduran, claro, pero es como una especie de visión retorcida del falso sueño americano. Para uno que lo consigue, millones tienen que convertirse en pobres y descartados. Por tanto, de seguir el mismo modelo, para uno que mantiene su fe, miles deberán abandonarla. Así que la propuesta de Acutis y Frassati como santos de la Iglesia Católica debe centrarse en algo más que los ordenadores, la montaña o la ropa. Entrambi, Pier Giorgio e Carlo, Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos. La Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Carlo decía, cuando nos ponemos frente al sol nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos. davanti all'Eucaristia si diventa santi. Y también, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Basta un semplice movimento degli occhi. Otra cosa esencial para ellos era la confesión frecuente. Carlo escribió, a lo único que debemos temer realmente es al pecado. Y se maravillaba porque, son palabras suyas, los hombres se preocupan mucho por la belleza del propio cuerpo y no se preocupan en cambio por la belleza de su propia alma. Ambos, además, tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María y practicaban generosamente la caridad. E per la Vergine Maria, e praticavano generosamente la carità. El Papa León XIV, por tanto, nos centraba un poco más la mirada durante la misa por la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Quizás pronto podamos escuchar palabras similares para futuras santas mujeres jóvenes. Tal vez incluso veamos ascender a los altares a pobres de entre los pobres. Y aún diría más. Puede que hasta llegue el día en que podamos celebrar como fiesta obligatoria la memoria de algún santo o santa discapacitada, porque a medida que añadimos especificidad a las personas, hay invisibilidades que también aumentan. Y si la Iglesia quiere conectar con el mundo de hoy, debe regresar al Sermón de la Montaña. Palabras que iban destinadas a quienes el sistema descartaba o no aceptaba. Hoy, por tanto, necesitamos santos y santas de entre los invisibles del mundo. Porque si la postura oficial es que el Papa no se equivoca al canonizar a un ser humano, imagínate el gesto tan potente de misericordia, amor y acercamiento que resultaría la veneración de alguien que perteneciera a un colectivo actualmente discriminado. Han pasado muchas cosas durante la última semana y hemos podido saber de ellas en el sitio de Vida Nueva. León XIV ha fusionado dos diócesis chinas,
reconociendo así una petición histórica que venía haciendo la Asociación Patriótica Católica de ese país. Las exmonjas de Belorado parece que han esperado hasta el último momento para presentar un recurso en contra de su desahucio, que estaba previsto para hoy, 12 de septiembre. Si finalmente se produce el desalojo, la principal pregunta quizás sea: ¿estarán las cosas tal como eran antes del cisma? Al fin y al cabo, la preocupación entre muchos arrendadores es encontrarse con sanitarios arrancados u objetos desaparecidos. El obispo auxiliar de Astana, en Kazajistán, ha dicho a través de un medio de comunicación que el jubileo LGTBI es una profanación de la Puerta Santa y una burla a Dios. Yo imagino que será necesario releer el Evangelio según San Lucas para poder entender mejor por qué afirma algo así. Porque es justo en ese Evangelio donde Jesús dice haber venido para llevar buenas nuevas a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que pronto van a ver y a despedir libres a los oprimidos. Seguramente tendré que ir a comprar otra Biblia porque en la mía olvidaron añadir el versículo donde dice lo de también para condenar, señalar y perseguir sin atisbo de reconciliación. Para no perderte más noticias, recuerda visitar vidanuevadigital.com. Y así llegamos una semana más al final del episodio. Como te dije al principio, los santos, santos son, pero que ello no está reñido con que nos hagamos preguntas. Espero que hoy hayas disfrutado de este viaje, siempre con curvas inesperadas, subidas, bajadas, ritmos rápidos, momentos más pausados. Por haberme acompañado hasta tan lejos, te doy las gracias. Por mi parte, nada más. Tan solo acuérdate de dar me gusta y compartir si lo crees oportuno. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast